de la lengua y cultura guaraní. Oye, puta sobre guaraní en Jarecore, el Cupate, ja un paretere y ne abañi quiere estaba Fernando de la Mora, para donde está, hoy ya se hoy 2019. Como te la guapo como tiene Chauca, de Chagua, Caraí, profesor doctor David Galeano Rivera, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Monte Nondetana. Como gente debe, de un paretere guaraní y para que por ahí, mina capela ore. Un honor enorme para mí esto es, creo que todas las cosas que me han pasado desde que se me ocurrió hacer el chiste este de traducir las canciones conocidas en guaraní, creo que esta es la mejor cosa que me ha pasado, que gente que estudia, que ama, que explora, que construye en torno a este idioma que amamos tanto, que nos arraiga, que nos mantiene vivos como cultura, sobre todas las cosas. Haga un reconocimiento a ese trabajo, no sé si tanto a mí, sino a ese trabajo, que yo sé que hay mucha gente también que hace eso, que gente que yo admiro mucho, que quizás no tiene la llegada que ha tenido lo que yo hice en ese momento, porque las cosas es así, ¿verdad? En los tiempos en los que vivimos hay una cuestión de inmediatez, de gusto, de golpe, ¿verdad? Y de viralización después. Entonces estaba ahí la ñandera Pichán y Balea. Hace 3 días, por ejemplo, me fui a un concierto solidario y le invité a un amigo mío que hace rap en guaraní. Apenas no mía y le trabajo. Tecobete es su alias. Y él hace rap, mezcla guaraní, español, yopará y un lenguaje urbano de hoy en día, de cómo habla el joven, de cómo habla el niño, de la clase trabajadora, principalmente, que es la clase que más sostiene, ¿verdad?, este idioma. Entonces yo creo que hay un rasgo súper importante por parte de la juventud de tratar de sostener también esto y quizá también es fruto de todo lo que ustedes vienen trabajando hace tantos años. Pues, conozco mucha gente que ha pasado también por esta institución. Y para mí es enorme. Yo, la primera traducción que hice, la hice porque quería endulzar guaraní, me hice la Espineta por Ajeja, endulzar guaraní, y la gente puede tener igual más para la pota, pues siempre la endulzar. Entonces, hice la canción y eso se disparó a otras cosas y canciones que otra gente quería escuchar también en guaraní. Y está con por ahí la vireza de todas esas canciones que hice en traducción. Pero es impresionante cómo el guaraní, ¿verdad?, eleva cualquier palabra a un lugar maravilloso, ¿verdad? El guaraní es tan multisignificante en cada una de sus palabras, y eso es, y que eso hoy sacó a la gente, es más bien impresionante, ¿verdad? Pues yo no, de hecho musicalmente ni siquiera le puse mucho esfuerzo a ninguno de los videos, eso que hice. Pero para mí el hecho de que el guaraní sea el punto de partida para que eso camine es algo
Muchísimas gracias por el reconocimiento. Solamente más Por su trabajo. una idea, por ejemplo, en una de tus grabaciones, Sí. un promedio de cuántas vistas tenés, por decirte en Facebook, Y es un poco difícil de... 22.000 vistas en una, por lo bajo. Sí, por ejemplo, Wonderworld, que se llama la canción, que fue creo que la primera que se disparó así muy grande. Esa la última vez que vi tenía 180.000 por ahí. Pero claro, eso depende de mi perfil, Sí. ¿verdad? Porque después yo vi que hay muchísima otra gente que subió en sus perfiles y eso también tuvo su propia repercusión en Twitter, porque Michelle Day Quine bajó la Twitter y para eso ya y después creo que me hizo un tweet, o creo que tenía, pero nunca lo había usado. Y ahí también vi que impresionante, por lo menos la prensa se hizo eco por medio de Twitter, ¿sí? Porque Facebook no es una red social que se use demasiado tampoco, por lo que se ve. Pero te llevó, la experiencia te demuestra que valió la pena porque te invitaron a cuántos programas en radio, en televisión, a partir de eso, Sí. independientemente a tu condición de músico de siempre, ¿verdad? Pero en particular esto, ¿verdad? Sí, es lo que yo dije en todos los programas y lo que digo acá también. A mí lo que me alegra mucho es que el hecho de que la traducción sea en guaraní fue lo que le motivó a la gente a escuchar, a querer saber sobre el tema. Eso es lo que realmente me alegró y me conmovió muchísimo. Porque yo soy uno de los que pensaba, hasta que me sucedió esto, de que la gente en Paraguay sigue odiando el guaraní. Porque yo recuerdo, yo viví en Paraguay hasta los 19 y me fui a vivir a Argentina. Me fui a estudiar cine. Y había muchísima gente, recuerdo, en Coronel Oviedo, porque yo vivía en Coronel Oviedo, y acá en Asunción, amigos míos, que tenían un rechazo total por el guaraní. Y eso para mí era demasiado triste, porque ya llegué caña con el guaraní, porque en mi casa no se hablaba. Y traté con mi abuelo, con mi vecino del barrio, con quien sea, que estaba yo con calle veces Los videos se ponen los veos se ponían los dos. Y entonces, ¿cómo alguien no se va a interesar por eso? ¿Verdad? Si lo único que nos representa a nosotros como parte de nuestra cultura es el idioma que seguimos conservando. Y por eso me sorprendió demasiado gratamente lo que pasó. Porque yo no esperaba que la gente realmente reaccione de esa forma. y se puede pensar que hay una beta abierta por vos para continuar ese camino. No sé si es por mí, ¿verdad? Porque yo creo que el trabajo que usted hace es mucho más importante y lleva muchísimos más años también, ¿verdad? Yo creo muchísimo en los procesos, no creo en las cosas que suelen, claro, que aparecen nomás, ¿verdad? No creo en lo efímero. Yo creo que los procesos son muy importantes y creo que ustedes vienen llevando un proceso fantástico en el trabajo que hacen. Y así también mucha otra gente, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros padres, en nuestras casas, hay profesores en las universidades que, por más que su clase no tenga que ver con guaraní, la dan en guaraní, todo lo que pueden, ¿verdad? Hay artistas en todos los ámbitos del arte que lo sostienen en el cine. Hay mucha gente que sostiene. Miguel Agüero, por ejemplo, un artista que casi no va a encontrar español en su cine. Y eso es fantástico. Entonces, el tango y no va. Esto simplemente yo creo que se hizo masivo. Yo agradezco mucho el reconocimiento que usted me hace, porque yo creo que es un logro colectivo, ¿verdad? Que es un logro del que ustedes se tienen que sentir muy orgullosos también por el trabajo que vienen haciendo hace años y que van a seguir haciendo. Gracias, Néstor, y comentarte que Miguel estuvo acá mostrando algunas. Hicimos un ciclo
guaraní. Sí. Así con cosas que Cascara del Norte, estuvo Miguel con sus varias producciones, ¿verdad? Le rendimos este homenaje que hoy le damos a vos, le rendimos a él. Y quiero hacerte ese comentario así muy especial para que entiendas que el aprecio es grande, no solamente al producto, sino que obviamente una persona joven como vos, ¿verdad? Nosotros le denominamos a eso que estás llevando, le pusimos el nombre de la más alta distinción que la tendrá poder otorgar. Y hablando de la forma más simple, a personas así que tienen esa condición especial para recibir esta distinción. Y en este caso es la perspectiva nuestra con respecto a tu persona y a tu producción. Y por eso nomás te decíamos, independientemente de que pueda venir otra gente, que mantengas esa posibilidad alternativa de vez en cuando producir y seguir haciendo, porque imagínate, decir 180.000 parece fácil, pero hay publicaciones que tienen 1 o 2 me gusta y se acabó, ¿verdad? Y hablar de alcanzar 1.000, no sé, impensable, alcanzar 5.000, luego decir 180.000 es casi como, no sé, pensar en una cantidad muy grande, que por la mayoría de la gente que vio y te dio ese comentario es gente joven. Que ese es el otro, porque independiente de que mucha gente pueda haber escrito o puesto me gusta, un altísimo porcentaje es gente joven. Y eso prima la evaluación de eso que dijiste. Es un tiempo en que probablemente había un rechazo, una marginación, hasta desprecio, a una circunstancia que, por eso te decía, a través tuyo, de gana guaraní. Vos, a lo mejor, como dijiste, de una manera de entretenimiento, intentar de guaraní para al final superaste todo eso. Y pusiste en el trampolín a guaraní, contigo sube guaraní arriba. ¿Verdad? Y ese es el aspecto que nosotros reconocemos, valoramos y de alguna manera sí podemos colaborar para fortalecer. Tenemos que juntarnos y darte nuestro, por lo menos un respaldo institucional o moral o como quieras.